Hay cosas en este mundo que no se deben tocar. Objetos que la humanidad, en su arrogancia y su sed de novedad, ha desenterrado, comprado o heredado sin entender la advertencia que llevan implícita en su propia estructura. No estamos hablando de antigüedades frágiles cuyo valor histórico sea incalculable, ni de reliquias familiares que deban ser preservadas con guantes de seda. Estamos hablando del opuesto, objetos cuya materia no es inerte, sino parasitaria. Objetos que contienen algo antiguo, persistente y con un hambre atávica de existencia. En la biblioteca de los muertos, hoy descendemos al nivel de contención más estricto, al sótano de lo prohibido, el archivo de los objetos malditos y el legado de los Warren. Bienvenidos al inventario de lo que nunca debió ser poseído. Aquí, un juguete no es un juguete, un espejo no es un reflejo y una caja de madera no es un simple contenedor. Son anclas. Son recipientes. Son portales que entidades que no pertenecen a este plano utilizan para aferrarse a nuestra realidad. Prepárate, porque hoy no solo vamos a mirar las reliquias, vamos a entender por qué algunas puertas deben permanecer cerradas con llave y selladas con fe. El concepto de objeto maldito o vaso de contención es tan antiguo como la propia creencia en lo sobrenatural. Desde los amuletos sumerios diseñados para atrapar demonios de la peste, hasta las cajas Diuk del folclore judío, la humanidad siempre ha sabido que ciertas energías, ciertas entidades que carecen de forma física, pueden ser vinculadas, por accidente o por diseño, a la materia. El objeto se convierte en un parásito simbólico, absorbe la energía emocional del entorno, el miedo, el dolor, la desesperación de sus dueños, y la utiliza para fortalecer su vínculo con este plano. Lo que guardamos en este sótano no son curiosidades para un museo, son bombas de tiempo metafísicas. Son objetos que han sido testigos de tragedias, rituales o muertes violentas, y que han retenido la huella psíquica de esos eventos como un veneno que corroe la cordura de cualquiera que se acerque demasiado. La vitrina con llave no es para proteger al objeto del mundo, es para proteger al mundo de lo que vive dentro del objeto, porque un objeto cotidiano se vuelve un peligro. La biblioteca maneja la teoría de la atracción por simpatía. Una muñeca, diseñada para ser un receptáculo de afecto infantil, es el cebo perfecto para una entidad que busca una entrada fácil a una familia. Un espejo, un objeto que fragmenta la realidad para devolvernos nuestra imagen, es un portal natural para cosas que viven detrás de la luz. Una caja de vino, sil con cera y oraciones, es un ataúd que nunca debió ser abierto. En este especial de 15 minutos, vamos a recorrer los pasillos de la custodia más estricta. Vamos a hablar de la muñeca real que inspiró la pesadilla del cine, de un espejo que atrapa sombras en lugar de reflejos y de un mueble de vino que encierra una entidad que viaja a través del tiempo. Esta noche, la library te pide que mantengas la distancia. No toques nada, no desees nada, y sobre todo, no dejes que tu curiosidad te haga olvidar que en este sótano, los objetos son los que te están estudiando a ti. El expediente de El sótano de lo prohibido ha sido invocado, y la cerradura acaba de ceder. Antes de seguir, revisa los objetos que te rodean en tu propia habitación. Ese reloj antiguo que compraste en el mercado de pulgas, esa joya de la abuela que nunca conociste, ese juguete que apareció en el ático. ¿Estás seguro de que están solos? ¿Estás seguro de que su materia es inerte? La biblioteca te advierte, la materia no siempre es el fin, a veces, es solo el principio de algo que no tiene fin. Prepárate, porque tras esta introducción al sótano, vamos a subir a la vitrina más famosa de todas. Vamos a conocer a Annabelle, la figura de trapo que él y Lorraine Warren consideraban el objeto más peligroso de su colección. El bloque de Annabelle está cargando, y la muñeca acaba de mover un brazo. Olvida la imagen de porcelana y ojos vidriosos que Hollywood nos vendió. En la Biblioteca de los Muertos, el registro original nos muestra algo mucho más perturbador por su aparente inocencia, una muñeca raguidian, de trapo, con hilos rojos por cabello y una sonrisa cosida que nunca cambia. Bienvenidos al expediente de Annabelle, el objeto que y Lorraine Warren consideraban el epicentro de la actividad demoníaca en su museo. En este archivo, no estamos hablando de un juguete que cobra vida por la noche como en un cuento infantil, estamos hablando de una entidad inhumana que utiliza la materia inerte para manipular la psique humana.
La muñeca no está poseída, eso es un error común. La muñeca es un vaso, un ancla que permite que algo que nunca fue humano, algo que nunca nació ni murió, se proyecte en nuestra realidad para alimentarse del miedo y la desesperación de quienes la rodean. El caso comenzó en 1970, con dos enfermeras, Donna y Angie. Al principio, eran movimientos sutiles, la muñeca aparecía en una habitación diferente a donde la habían dejado. Luego, aparecieron notas, mensajes escritos en papel de pergamino, que ni siquiera tenían en la casa, pidiendo ayuda con una caligrafía infantil. Aquí es donde la trampa se cerró. Las jóvenes invitaron a una medium que les dijo que el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins vivía en la muñeca y solo quería ser amada. Ellas le dieron permiso para quedarse. Y ese, general, es el error letal que la biblioteca documenta una y otra vez, la invitación. En el momento en que aceptaron a Annabelle, la entidad dejó de mover hilos para empezar a mover voluntades. Lo que ellas creían que era el espíritu de una niña era, en realidad, un demonio disfrazado de vulnerabilidad, esperando el consentimiento humano para empezar el proceso de infestación. Cuando los Warren llegaron, la situación ya era de opresión total. Un amigo de las enfermeras, Lou, había sido atacado físicamente por nada, recibiendo arañazos profundos en el pecho que se quemaban como si fueran hechos por un ácido invisible. Ed Warren fue claro, los demonios no poseen objetos, poseen personas. Pero necesitan un punto de apoyo, un objeto que la víctima valore o acepte, para debilitar sus defensas espirituales. Annabelle era ese punto de apoyo. Los Warren se llevaron la muñeca en su auto, y durante el trayecto, los frenos fallaron repetidamente y el motor se apagaba en curvas peligrosas. Solo tras rociarla con agua bendita la entidad se calmó, temporalmente. Hoy, ella reside en una vitrina de madera sellada, con una señal de no abrir y un rezo de protección que se repite constantemente. Pero no te equivoques, la madera y el cristal no la detienen. Lo que la mantiene ahí es el ritual de contención y la advertencia de que ella sigue siendo un receptor activo para lo que acecha en la oscuridad. Hay un registro perturbador en la biblioteca sobre un joven que visitó el museo y se burló de la muñeca, desafiándola a que lo arañara. Poco después de salir, perdió el control de su motocicleta y murió instantáneamente contra un árbol. Su novia dice que antes del accidente, él estaba pálido y decía sentir que algo lo observaba desde el asiento de atrás. El objeto maldito no termina donde termina su superficie física, tiene un radio de influencia. Annabelle es el recordatorio de que lo maligno es paciente y que puede habitar en lo más inofensivo si le damos una entrada. No es un juguete, es un centinela del infierno. Y mientras su sonrisa de hilo permanezca intacta, la entidad que la usa como máscara seguirá esperando a que alguien, por curiosidad o por soberbia, decida volver a girar la llave de su vitrina. Mira los juguetes de tu infancia. ¿Alguna vez sentiste que uno de ellos te miraba con una intención diferente? Annabelle nos enseña que la forma no define el contenido. Prepárate, porque de la contención de una entidad pasaremos a la captura de las almas. Vamos a hablar de la mansión Mertels y de ese espejo que no devuelve tu imagen, sino las sombras de los que se quedaron atrapados en el azogue hace 2 siglos. El bloque de El espejo de Mertels está cargando, y alguien acaba de aparecer detrás de ti en el reflejo de tu pantalla. En la biblioteca de los muertos, los espejos no se consideran herramientas de vanidad, sino interfaces de captura. Bienvenidos al expediente de El espejo de Mertels Plantaschen, probablemente el objeto más infame de la mansión más encantada de los Estados Unidos. En este archivo, no estamos hablando de una leyenda urbana para turistas, hablamos de un error en el protocolo de duelo que condenó a una familia a la inmortalidad detrás del vidrio. La regla de los antiguos en el sur de Luisiana era clara: cuando alguien muere en una casa, todos los espejos deben ser cubiertos con telas negras. Si no lo haces, el alma del difunto, en su confusión inicial tras dejar el cuerpo, puede ver su reflejo, entrar en él buscando refugio y quedar atrapada en el plano del azogue para siempre. En 1817, en Mertels, alguien olvidó cubrir un solo espejo tras la muerte de Sarah Woodruff y sus 2 hijas. Y desde entonces, ese espejo ha dejado de reflejar el mundo de los vivos para convertirse en una prisión de plata para los muertos. El espejo original todavía cuelga en el vestíbulo de la mansión, una pieza imponente con un marco dorado que ha visto pasar 2 siglos de desgracias. Pero si te acercas, notarás que algo no está bien con el vidrio. A pesar de los esfuerzos de limpieza obsesiva de los cuidadores, el espejo está cubierto de manchas oscuras, goteos extraños y, lo más perturbador, huellas dactilares que parecen haber sido presionadas desde el interior hacia afuera. Los expertos en limpieza de antigüedades han intentado todo, pero las marcas están dentro de la estructura misma del cristal. En la biblioteca, analizamos estas huellas como marcas de desesperación post-mortem. Son los rastros de Sarah y sus hijos intentando tocar un mundo que ya no pueden alcanzar.
dejando la grasa de su esencia espiritual grabada en el azogue eterno. Quienes se miran en él informan haber visto figuras vestidas de época paradas justo detrás de su hombro, figuras que desaparecen en el segundo en que giras la cabeza hacia la habitación vacía. ¿Qué sucede realmente dentro de un espejo maldito? La teoría de la captura de azogue sugiere que el espejo actúa como un condensador de energía electromagnética. Al no haber sido cubierto, el campo energético de la familia Woodruff fue absorbido por la red cristalina del vidrio. No son fantasmas en el sentido tradicional, son impresiones de conciencia atrapadas en un bucle infinito. Sin embargo, el espejo de Mertens ha empezado a desarrollar un comportamiento depredador. Se dice que el espejo recuerda a todo aquel que se mira en él. Hay testimonios de visitantes que, tras regresar a sus hogares a cientos de kilómetros de Luisiana, han visto por una fracción de segundo el vestíbulo de Mertens en sus propios espejos del baño. El objeto ha creado una red, una conexión entre el cristal original y cualquier superficie reflectante que entre en contacto visual con él. Es un virus óptico, general. Una vez que tu imagen queda registrada en el azogue de Mertens, una parte de ti pertenece a Sara y a sus hijas para siempre. Los registros de la biblioteca advierten sobre el peligro de la inversión de imagen. Hay un fenómeno documentado en el que el reflejo de una persona en Mertens no sigue sus movimientos con exactitud. Se describe un retraso de milisegundos, un parpadeo que el sujeto real no hizo, o una sonrisa que no existe en el rostro del vivo. El espejo está intentando encontrar una salida, buscando un cuerpo lo suficientemente débil para realizar un intercambio. Sara Woodruff no solo quiere ser vista, quiere volver. Y cada par de ojos que se fija en el cristal es una oportunidad, una cerradura que ella intenta girar desde el otro lado. Hoy, el espejo sigue ahí, vigilando a los curiosos, acumulando sombras y esperando el momento en que alguien sea lo suficientemente incauto como para apoyar su mano sobre el vidrio y permitir que el frío del azogue cruce la frontera hacia su propia carne. Mira tu pantalla ahora mismo. Su superficie oscura es, en esencia, un espejo negro. ¿Estás seguro de que lo que ves en el fondo es solo tu habitación? El espejo de Mertens nos recuerda que la luz puede ser una jaula. Prepárate, porque de las sombras en el cristal pasaremos a la entidad que viaja en madera. Vamos a hablar de la caja Dybbuk y de por qué un pequeño mueble de vino puede contener una maldición que no entiende de fronteras ni de tiempo. El bloque de la caja Dybbuk está cargando, y un olor a flores podrías acabar de inundar tu espacio. En la biblioteca de los muertos, hay objetos que no solo están malditos por accidente, sino que son prisiones diseñadas con un propósito aterrador. Bienvenidos al expediente de la caja Dybbuk, el pequeño mueble de vino que demostró que el mal no entiende de fronteras, ni de religiones, ni de tiempo. En este archivo, no estamos hablando de una leyenda de fogata, hablamos de una entidad del folclore judío, un Dybbuk, un espíritu errante y malicioso que ha sido vinculado a una caja de madera mediante un ritual de alta magia negra. Un Dybbuk es, esencialmente, un fragmento de alma que se niega a abandonar este plano y que necesita un vaso para no disolverse en el vacío. Y cuando no encuentra un cuerpo humano, se conforma con la fibra muerta de un mueble de vino, esperando a que alguien, movido por la codicia de una subasta en eBay, rompa el sello de cera y le permita volver a respirar nuestro aire. El caso saltó a la luz pública en 2003, cuando un restaurador de muebles llamado Kevin Mannis compró la caja en una venta de garaje de una sobreviviente del Holocausto. La mujer le advirtió que la caja nunca debía abrirse. Mannis, en su escepticismo moderno, ignoró la advertencia. El momento en que esa tapa se levantó, el aire de su taller cambió para siempre. No hubo una explosión de luz, ni un grito demoníaco, hubo un olor. Un olor a flores podridas y orina de gato que se impregnó en las paredes. Y luego, empezaron las pesadillas. Todos los que dormían cerca de la caja soñaban con una anciana con ojos de sombra que los atacaba en la oscuridad. Mannis intentó regalar la caja, pero siempre regresaba a él, o el nuevo dueño sufría desgracias tan violentas que se la devolvían entre lágrimas. La caja no es solo un objeto, es un centro de gravedad para la tragedia. ¿Qué contiene realmente la caja Dybbuk? Cuando finalmente fue analizada por expertos en lo oculto, encontraron 2 mechones de cabello humano, una moneda de 1 centavo de 1920, una estatua de granito grabada con la palabra Salom y un pequeño soporte de vino de madera de nogal. Pero lo que no pudieron ver con ojos físicos fue la carga de odio que el objeto emitía. Los dueños posteriores, incluido el investigador Zach Bagans, informaron de problemas de salud repentinos, pérdida de visión, parálisis temporal y una depresión tan profunda que rayaba en el suicidio. El Dybbuk no te mata de inmediato, te consume. Se alimenta de tu vitalidad, utilizando el mueble como una batería para proyectar su influencia. Es un parásito que utiliza la madera como interfaz. Hay registros de personas que, simplemente por estar en la misma habitación que la caja, han visto sombras cruzar las paredes a una velocidad imposible,
sombras que no tienen una fuente de luz que las justifique. Haz un inventario mental de tus posesiones. ¿Tienes algún objeto en casa que heredaste de alguien que no conociste bien? ¿Esa lámpara antigua de la tía abuela? ¿Ese reloj de pared que siempre se atrasa? ¿O ese mueble de madera que parece absorber la luz de la habitación? Si ese objeto se siente frío al tacto incluso en lo más profundo del verano, o si notas que las mascotas se niegan a entrar en el cuarto donde está guardado, podrías tener un problema de anclaje de identidad. Comenta, herencia, si sospechas que algo en tu casa tiene una historia que nadie te contó. En la biblioteca, sabemos que el pasado no se muere. A veces, simplemente se queda sentado en tu estantería, esperando a que te distraigas. La caja de ebook nos enseña que algunas puertas se cierran por una razón. El mal puede ser empaquetado, sellado y vendido al mejor postor, pero nunca deja de ser mal. Prepárate, porque tras el horror de la entidad en la madera, vamos a cerrar este expediente con la pregunta final. Vamos a hablar del dilema de la custodia. ¿Qué harías tú? ¿Destruirías un objeto maldito asumiendo el riesgo de liberar lo que vive dentro, o lo encerrarías para siempre en una vitrina, convirtiéndote en su carcelero eterno? El bloque de El dilema de la destrucción está cargando, y la cerradura de la biblioteca acaba de sellarse por fuera. Hemos llegado al punto de no retorno. Hemos analizado el vaso de contención que es Annabelle, las sombras atrapadas en el azogue de Mertels y la entidad judía que viaja en la madera de la caja de ebook. Pero en la biblioteca de los muertos, el archivo más perturbador no es el de los objetos en sí, sino el de las decisiones tomadas por quienes intentaron deshacerse de ellos. Bienvenidos al dilema de la destrucción. La pregunta que ha atormentado a exorcistas, anticuarios y víctimas por igual: ¿qué harías tú? Si tuvieras en tus manos un objeto que respira odio, un objeto que ha destruido la cordura de tu familia, ¿intentarías destruirlo, asumiendo el riesgo de liberar lo que vive dentro, o lo encerrarías para siempre en una vitrina, convirtiéndote, por voluntad propia, en el carcelero eterno de un demonio? La intuición humana nos dicta que el fuego lo purifica todo. Queremos creer que si quemamos la madera de la caja o si fundimos el metal de la reliquia, la maldición se evaporará con el humo. Pero en la biblioteca, los registros cuentan una historia diferente y mucho más oscura. Destruir un objeto maldito es, a menudo, como romper la celda de un prisionero peligroso esperando que el prisionero desaparezca con la estructura. Si el objeto es un ancla, al destruirlo solo estás permitiendo que la entidad se vuelva libre de flotación. Sin un recipiente físico que la limite, la energía puede expandirse, adherirse a las paredes de la casa o, en el peor de los casos, adherirse directamente a la persona que sostuvo el martillo. El objeto es la correa, sin la correa, el perro muerde a cualquiera. ¿Por qué los Warren nunca destruyeron a Annabelle? ¿Por qué Zak Bagans no quemó la caja de ebook en un descampado? Porque la contención es la única forma de control que nos queda ante lo que no podemos comprender. Al mantener el objeto intacto dentro de una vitrina sellada con oraciones, rituales y símbolos sagrados, estamos manteniendo a la entidad en un estado de letargo vigilado. Le damos un lugar donde estar para que no busque un lugar donde habitar. El carcelero está tan prisionero como el reo. Los Warren dedicaron su vida a vigilar un sótano, a realizar bendiciones semanales, a asegurarse de que nadie girara la llave por error. Ese es el precio de la seguridad, una vigilancia eterna que consume tu propia libertad. En los archivos de la biblioteca, este dilema se registra como la paradoja del contenedor. Preferimos vivir con el mal bajo el suelo que enfrentarlo cara a cara en la libertad de la noche. Hay informes en la biblioteca de personas que intentaron tirar objetos malditos al mar, solo para encontrarlos de vuelta en su puerta a la mañana siguiente, empapados de agua salada pero intactos. Hay relatos de objetos que, al ser arrojados al fuego, no solo no se quemaron, sino que las llamas cambiaron de color a un verde tóxico y la casa entera fue consumida mientras el objeto permanecía frío entre las cenizas. El mal no es materia, es información, es voluntad, es una frecuencia de dolor que utiliza la materia como un altavoz. No puedes matar una frecuencia con un hacha. Por eso, la biblioteca recomienda la custodia sobre la destrucción, pero ten cuidado, cada vez que miras a través del cristal de la vitrina, la entidad te está mirando de vuelta, estudiando las grietas en tu fe y esperando a que, un día, simplemente olvides volver a cerrar la puerta con llave. La próxima vez que sientas la tentación de deshacerte de esa antigüedad que te genera escalofríos, piénsalo 2 veces.
Quizás sea mejor que se quede ahí, en el estante, donde puedes verla. En la biblioteca de los muertos, cerramos el expediente de lo prohibido, pero los objetos siguen aquí, escuchando, esperando su próximo dueño. Buenas noches, y trata de no tocar nada que no reconozcas. Porque en este sótano, la curiosidad no solo mató al gato, lo atrapó para siempre en una vitrina sin salida. El sistema de seguridad está activo, y algo acaba de rasguñar el cristal desde adentro.